Hola chicos, ¿cómo están? Seguramente me has estado extrañando, pero aquí estamos en una nueva temporada de videos químicos aquí en tu academia Educatronics. No, es Logical. Logical, profe, ya. Educatronics ya fue, ya. Ya fue Educatronics. Ya fue, de veras, ¿no? Sí, Ya. cambiamos. Sorry, era Logical. Ya, está bien. 3, 2, 1, va. Hola chicos, bienvenidos el día de hoy nuevamente retomando los videos que habíamos estado ya editando anteriormente, pero ahora como Academia Logical. El día de hoy vamos a empezar una saga de videos concerniente a nomenclatura inorgánica. Si a ti te pareció interesante Star Wars, te pareció interesante El Señor de los Anillos, te pareció interesante Harry Potter, pues esta saga va a ser, pues, lo más. Vas a quedar impactado con ello y tiene una y otra temporada, tantas como los ciclos que vienes preparándote tú desde hace mucho tiempo. Así que si estás ya con los ciclos encima y quieres seguir aquí aprendiendo en esta saga de nomenclatura, súbete conmigo al bus de la química que comenzamos el día de hoy a hablar sobre nomenclatura inorgánica. Bien muchachos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es nomenclatura inorgánica y como el tema es extenso lo vamos a dividir en varias sesiones. Hoy vamos a hablar de la primera parte que es nomenclatura inorgánica parte 1, donde evaluaremos los conceptos de valencia, estado de oxidación y hablaremos de las dos primeras funciones inorgánicas que son las función hidruro y óxido respectivamente. Entonces, ¿qué es nomenclatura inorgánica, muchachos? Bueno, la nomenclatura inorgánica lo que viene a hacer es la manera formal de poder presentar a un compuesto químico. Es como tú tienes de repente a tu amiguito y tu amiguito, si bien se llama Jorge, tú le dices, gente, acaba de llegar Coquito, a pesar que se llama Jorge. Igual, llega José y dice, acá llegó Pepe, o yo, en vez que me digan Luis, me dicen Luchito. Entonces, hay momentos en los cuales, en vez de nombrarnos por nuestro, valga la redundancia, nombre formal, usamos la chapa, ese nombre más coloquial que tenemos entre los amigos. De la misma forma, los compuestos químicos tienen su nombre coloquial, tienen su nombre criollo, digámoslo así. Por ejemplo, tú vas a la tienda y encuentras el producto llamado lejía. Quieres lavar tu ropita y necesitas lejía. No creo que llegues a la tienda y le digas al bodeguero, dame hipoclorito de sodio. El bodeguero se va a quedar así, en silencio, te va a mirar y va a decir, creo que te equivocaste, eso venden en la ferretería, hijo. Y lo que tú le has dicho es justamente el componente principal de la lejía. Pero de repente él no lo conoce. ¿Por qué? Porque él no tiene tantos ciclos de preparación como tú lo tienes en las diferentes academias en las que estás. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ello, la nomenclatura busca de que tú, así como conoces comercialmente a un compuesto, también lo conozcas en su nombre formal. ¿Cuántas veces por ahí has tomado como laxante la leche de magnesia cuando formalmente se conoce como compuesto principal hidróxido de magnesio? Entonces, esas cositas en las cuales vemos el nombre criollo, el nombre tradicional, el nombre comercial, lo vamos a ver también en su nombre formal. Y eso es lo que busca la nomenclatura. No solo nombrarlos, sino también escribir la fórmula química que le corresponde. Entonces, para ello, muchachos, vamos a empezar a definir ciertas herramientas que necesitamos para poder formular adecuadamente nuestros compuestos químicos. Y el primer concepto que vamos a diferenciar es el de valencia. Yo me imagino que tú debes hacer memoria cada vez que usas el término valencia, te recuerda a electrones de valencia. Y si hablas de electrones de valencia, hablas de enlace químico. Entonces, en este caso, la valencia viene a ser la capacidad
que tiene todo elemento para poder combinarse con otro, es decir, para poder formar un enlace. La valencia va de la mano con los enlaces que puede realizar un elemento químico. Así de fácil. Valencia lo vinculo con los enlaces que puede realizar un elemento químico porque es la capacidad que tiene para combinarse. Por ejemplo, tenemos aquí dos moléculas. Empecemos con una muy conocida para ti, que es la molécula del agua. El agua está constituido tanto por átomos de hidrógeno como por un átomo de oxígeno. De tal manera que si tú evalúas la molécula del agua, ves que el hidrógeno tiene la capacidad de combinarse con el oxígeno por medio de un enlace. Por lo tanto, como su capacidad para combinarse es de un enlace, entonces eso vendría a ser su valencia. La valencia del hidrógeno sería 1. Mientras que el oxígeno tiene la capacidad de combinarse con dos átomos de hidrógeno. Entonces, como el oxígeno tiene la capacidad de combinarse con dos átomos de hidrógeno, su valencia sería simplemente 2. Entonces, la valencia viene a ser la capacidad que tiene todo elemento para poder combinarse. El hidrógeno quiere combinarse con un oxígeno, valencia 1. El oxígeno quiere combinarse con dos hidrógenos, valencia 2. Veamos con el amoníaco. Acá también tenemos la molécula del amoníaco y le hacemos lo mismo. Hidrógeno, ¿con quién te quieres combinar? Yo me quiero combinar con un nitrógeno, dice él. Entonces, como yo me quiero combinar con un nitrógeno, valencia del hidrógeno sería 1. ¿Y el nitrógeno qué dice? Bueno, yo necesito combinarme con más. Como yo soy del grupo 5 y necesito llegar al octeto, necesito 3 hidrógenos con quien combinarme para ser estable. Entonces, esas 3 opciones de combinación, en otras palabras, esos 3 enlaces, me estaría dando la valencia del nitrógeno. Entonces, la valencia, una vez más, yo elemento, ¿cuánto necesito para combinarme con otro? De acuerdo, esa capacidad de quererme combinar con otro, a eso le denomino valencia. Yo, hidrógeno, solo necesito de un nitrógeno. Y yo, nitrógeno, necesito de 3 hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que vamos a señalar acá, la valencia. ¿Por qué? Porque el concepto que viene, que es el estado de oxidación, muchas veces lo confundimos con valencia. A veces creemos que el estado de oxidación es lo mismo que valencia. Y si tú ahorita aprecias los conceptos, no refieren a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el estado de oxidación es una carga parcial. Y si hablamos de carga, hablamos de positivo, negativo o neutro. Esto es, nada que ver con la capacidad de combinarse. En otras palabras, nada que ver con la cantidad de enlaces. Acá habla de una carga. Y una carga se va a generar, en este caso, debido a la diferencia de electronegatividad que adquiere un determinado elemento cuando forma un enlace. Carga parcial que adquiere un elemento debido a la diferencia de electronegatividad. Tú, cachimbo, sabes muy bien que la electronegatividad es aquella fuerza con la cual un átomo atrae los electrones del otro para formar un enlace. Y en ese intento de atraer electrones, aparentemente uno gana y aparentemente uno pierde, generándose separación de cargas. Esto es, polarizando el enlace. Eso es lo que vamos a ver por aquí. Vamos a determinar esa polarización de tal manera que ahí es donde se generan los estados de oxidación. Entonces, sígueme por aquí para poder apreciar lo siguiente. Tomemos nuevamente al agua y yo te invito a que me acompañes y analicemos quién es más electronegativo, el hidrógeno o el oxígeno. Obviamente tú desde donde estás me dirás, profe, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, el oxígeno, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere aparentemente quitarle su electrón al hidrógeno.
quiere aparentemente quitarle su electrón al hidrógeno, pero no se lo quita. Recuerda que está formado el enlace, sino la tendencia es que el oxígeno quiere arrancarle el electrón al hidrógeno debido a su mayor electronegatividad. Eso hace de que aparentemente, parcialmente, el hidrógeno diga, wow, como que he perdido mi electrón. Entonces, como he perdido mi electrón, me convierto en un catión que ha perdido 1. Profe, la carga que adquiere, una carga aparente más 1. El otro hidrógeno dirá lo mismo, wow, aparentemente me han quitado mi electrón. Entonces, aparentemente me he quedado como catión de carga más 1. Y como el oxígeno trató de ganar 1 por izquierda y 1 por derecha, oxígeno dice, yo aparentemente me he llevado 2. Y un átomo que gana electrones se convierte en anión. Y es ahí donde se generan las cargas aparentes o las cargas parciales debido a la diferencia de electronegatividad. El oxígeno aparentemente está ganando un electrón del hidrógeno de la izquierda, un electrón del hidrógeno de la derecha. En total ha ganado aparentemente 2 electrones y los hidrógenos han perdido aparentemente 1. Eso genera el estado de oxidación. Por lo tanto, la carga que ha generado esa diferencia de electronegatividad para el hidrógeno más 1 y para el oxígeno menos 2 vienen a convertirse ¿en qué? En los estados de oxidación. Entonces, conceptualmente no puedes decir que es lo mismo, porque mientras acá se evalúan los enlaces, acá lo que se evalúa es la carga producida debido a esa tendencia de la electronegatividad. Tomemos como referencia ahora el amoníaco. Acompáñame. Entonces, verificando esta molécula con la de allá, yo puedo decir lo mismo. Profe, el amoníaco tiene hidrógeno, nitrógeno como átomo central, y entre esos elementos el nitrógeno va a ser más electronegativo. Entonces, profe, si sigo con la secuencia del caso anterior, nitrógeno se lo quiere llevar, nitrógeno se lo quiere llevar, nitrógeno se lo quiere llevar. Aparentemente, nitrógeno le hace perder 1 al hidrógeno, perder 1 al hidrógeno, perder 1 al hidrógeno, y él aparentemente gana 3 debido a la electronegatividad. Y a esa carga provocada debido a esa tendencia del nitrógeno sobre el hidrógeno le llamamos estado de oxidación. Por lo tanto, estado de oxidación del nitrógeno menos 3, estado de oxidación del hidrógeno más 1. Y es ahí donde observamos que los elementos adquieren una carga por ese principio de la electronegatividad, que no tiene nada que ver con la valencia. Ahora, algunos por ahí comentan de que la valencia es el valor absoluto del estado de oxidación. Puede ser que sí, el detalle es que no siempre eso es posible, y eso van a notarlo debido a esta notita muy importante que para ti, cachimbo, te la coloco justamente ¿para qué? Para que puedas ver cómo un elemento puede al mismo tiempo tener varios estados de oxidación, con lo cual ya no va a ser coincidente con la valencia. Fíjate por acá lo que va a ocurrir. Nota, un elemento puede tener varios estados de oxidación en una estructura. Profe, ¿cómo es posible ello? ¿Que el estado de oxidación no es único? No. Un mismo elemento, debido a la estructura que presenta y a los átomos que tiene a su alrededor, por su diferencia de electronegatividad, puede generar varios estados de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si un elemento tiene varios estados de oxidación, lo que se hace es tomar el promedio aritmético de esos estados de oxidación.
Cuando tú tomas ese promedio cachimbo, lo que estás hallando es el número de oxidación. Cuidado con que me digas que un estado de oxidación es fraccionario. Profe, por ejemplo, por los ciclos que tengo, por la experiencia que ya tengo, yo sé que acá el estado, mira cómo dicen, el estado, entre comillas, el estado de oxidación que va a salir acá, profe, es menos 8/3, cuando no puede ser estado de oxidación debido a que el estado es la carga que se adquiere debido a la diferencia de electronegatividad. Y como la diferencia de electronegatividad tiene que ver con la ganancia y pérdida aparente de electrones, tú lo que me estarías diciendo es que estás ganando 3/8 de electrón. ¿Cuándo tú vas a ganar un número fraccionario de electrones? Nunca. La cantidad de electrones es entera. Entonces, lo que tú estás evaluando ahí es el promedio aritmético de todos los estados, de todas las ganancias o pérdidas de electrones que ha sufrido ese elemento, y como es un promedio, a eso le denominas número de oxidación. Para que te quede claro, te presento este ejemplito. El propano. Yo, como te vuelvo a repetir, tú desde ahí, desde tu asiento, donde estás cómodamente mirándome, sabes que acá el valor va a salir fraccionario. Pero ahora, ¿por qué va a salir fraccionario? Presta atención acá. Muchachos, el propano, sabemos que esta es su estructura molecular, de acuerdo, es un hidrocarburo de 3 carbonos, es un alcano de 3 carbonos. Entre el carbono y el hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? Obviamente tú me vas a decir que el carbono lo es. Entonces, el carbono frente al hidrógeno aparentemente gana. El carbono frente al hidrógeno aparentemente gana. El carbono frente al hidrógeno aparentemente gana. Pero carbono frente a carbono, profe, son los mismos personajes. Entonces, si son los mismos personajes, ¿quién gana? Ninguno. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, como ambos tienen la misma electronegatividad, la diferencia es 0 y por lo tanto, como decimos en el ajedrez, quedan en tablas. Esto es, ni tú ni yo, simplemente yo me quedo con mi electrón y tú te quedas con el tuyo. De tal manera que a este carbono le hizo perder 1. A este carbono le hizo perder 1. Perdóname, a este hidrógeno y a este hidrógeno le hizo perder 1. Pero a este carbono no le hizo ni ganar ni perder. Por lo tanto, si a este hidrógeno le hizo perder 1, y a este hidrógeno le hizo perder 1, y a este hidrógeno le hizo perder 1, este carbono, ¿cuánto aparentemente ha ganado? Ha ganado 3. Porque por culpa de él, no ganó ni perdió. Por lo tanto, estado de oxidación del hidrógeno más 1 y del carbono menos 3. Y tú puedes decir, ya, profe, menos 3 es el estado de oxidación. Pero mira lo que va a pasar con él. Ahora, él con él, ya habíamos dicho, tablas, ni gana ni pierde. Profe, al de arriba aparentemente lo hace perder. Al de abajo lo hace perder. Y al otro carbono, como son iguales, nuevamente tablas. De tal manera que al hidrógeno de arriba lo hizo perder 1, al hidrógeno de abajo lo hizo perder 1, al carbono de atrás y al carbono de adelante no pasó nada por ser el mismo elemento. Por lo tanto, hizo perder 2, él ganó 2. Carga parcial menos 2. Por lo tanto, este carbono tiene estado de oxidación menos 2. Y en ese momento, ¿qué pasó? Estado menos 3, estado menos 2. ¿Cómo es posible? ¿Que no era que el elemento tenía un solo estado de oxidación en la molécula? Acá yo veo que tiene varios estados, inclusive falta uno más. Y creo que tú, por la simetría que tiene la estructura, vas a decir, acá
pierde 1, acá pierde 1, acá pierde 1 y acá gana 3. De tal manera que observas que el carbono en dos momentos tiene estado de oxidación -3 y en uno de ellos tiene estado de oxidación -2. Entonces, profe, puedo observar que un elemento puede tener dentro de una misma estructura varios estados de oxidación. La pregunta es, ¿y ahora a quién le hago caso? Fácil, lo que haces tú es tomar el promedio aritmético. Esto es, como tengo 3 carbonos, donde el primero tiene estado -3, el segundo -2 y el tercero -3, el promedio aritmético es la suma entre la cantidad, o sea, entre 3. Cuando tú haces eso, lo que estás obteniendo es el número de oxidación. Te pido que operes y en ese momento el número de oxidación, ¿cuánto sería? -8/3, con lo cual puedes apreciar que sale fraccionario. ¿Pero por qué? Porque simplemente es el promedio aritmético de los estados que ha tenido el carbono a lo largo de la formación de su estructura en el propano. Como puedes apreciar, el carbono le arrancó aparentemente un electrón al hidrógeno, ganando 3 por este lado, 3 por el derecho, 2 por el centro, porque entre carbono y carbono, como decimos, firmamos tablas, debido a que entre ellos, al ser un enlace apolar, simplemente no hay quien prevalezca con su electronegatividad. Entonces, no te olvides, el estado de oxidación yo lo determino tomando en cuenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos, uno más electronegativo que el otro, y si veo que un elemento tiene varios valores de estado de oxidación, como en este caso, simplemente tomo el promedio y al promedio se le llama número de oxidación. Entonces, como ya te comenté, si la electronegatividad tiene la capacidad de podernos explicar la obtención de los diferentes estados de oxidación, el detalle es, no voy a estar haciendo este método para todos los compuestos, nunca acabaría, y si estoy en un examen de admisión, pues no termino de hacer ello y el examen ya terminó. Y después vas a decirme, profe, por usted, otro ciclo más en la academia. Entonces, para evitar eso, muchacho, simplemente hay una regla de estados que hay que aprender para que tengamos la agilidad y poder formular nuestros compuestos lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los principales estados de oxidación que debemos manejar es cuando tú tienes un elemento libre, un elemento solitario, esto es, por ejemplo, quiero hablar de nitrógeno, quiero hablar de hidrógeno, sin combinarse con otro elemento diferente, el estado de oxidación es 0. Ahora, cuando decimos elemento libre, recuerda que puede ser un elemento combinado consigo mismo. Tal es el caso, por ejemplo, de los halógenos. Recuerda que flúor, cloro, bromo, yodo son diatómicos. Entonces, como son diatómicos, si aplicamos el principio de quién gana, quién pierde, como son diatómicos y son átomos iguales, enlace apolar, ninguno del otro va a ganar. Por lo tanto, firman tablas, como te he explicado por aquí, y simplemente el estado de oxidación sería 0. Ahora, en el caso del hidrógeno, que es otro amigo que tú tienes que recordar, tenemos dos opciones. El caso general es que el estado de oxidación del hidrógeno valga +1. Esto es cuando se enfrente a elementos más electronegativos que él. Casi siempre él es +1. Pero solo cuando se enfrenta a metales y forma hidruros metálicos, solo cuando se enfrenta a metales y forma hidruros metálicos, el estado de oxidación vale -1. ¿Por qué? Porque frente a un metal
el hidrógeno es más electronegativo. Entonces, en el caso general +1 y frente a metales, en hidruros metálicos, el hidrógeno vale -1. Si eso pasa con el amigo hidrógeno, el amigo oxígeno también tiene que tener su peculiaridad. Entonces tenemos por aquí que el caso general, el oxígeno tiene por estado de oxidación -2. Esto es, prácticamente, casi siempre, el oxígeno gana electrones por ser uno de los elementos más electronegativos. Pero recuerda que en la tabla periódica solo hay uno que lo supera, que es el flúor. Por eso, cuando está con el flúor formando el fluoruro de oxígeno, el estado de oxidación vale +2, porque frente al flúor va a perder. Recuerda que el flúor es el elemento más electronegativo y por más que el oxígeno diga yo tengo el poder, flúor lo va a superar y le va a querer arrancar su electrón. Ahora, cuando formamos peróxidos, esto es, gana por un lado, pero por el otro lado no. ¿Y eso es por qué? Algo similar como el de acá. Gana por un lado, pero por el otro no, porque estás frente a tu mismo compañero, al mismo átomo. Lo similar ocurre aquí. Gana por un lado, pero por el otro lado tiene otro átomo de oxígeno. Entonces, en peróxidos el oxígeno vale -1. Entonces, en la mayoría de casos -2, en peróxidos -1 y en el fluoruro de oxígeno, como el flúor es más electronegativo que el oxígeno, va a tomar el oxígeno estado de oxidación +2. Ahora con los elementos del grupo A de la tabla periódica. Recuerda que los elementos del grupo A son los llamados elementos representativos. Estos son los más importantes que nosotros conocemos y van desde el grupo 1 hasta el grupo 8. Profe, está hasta el 7, ¿por qué? Porque recuerda que el 8 son los gases nobles, son los elementos perfectos y estos ya no necesitan enlazarse con otros. Por esa razón es que no los consideramos en los estados de oxidación que tú debes recordar. Ahora, te voy a dar una reglita práctica para que puedas recordar los estados sin tanta complicación. Sígueme por aquí para que veas ello. Vas a decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3 son iguales. Mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 son iguales. Esto es, grupo 1 más 1, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 son iguales. Por ejemplo, sodio es de grupo 1 más 1. Magnesio, calcio son de grupo 2 más 2. Aluminio, grupo 3 más 3. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, del grupo 4 en adelante, del 4 al 7, vamos a jugar a pares e impares. Esto es, grupo 4, los pares hasta el 4, más 2, más 4. Grupo 5, impar, impares hasta el 5, 1, 3 y 5. Grupo 6, par, los pares hasta el 6, más 2, más 4, más 6. Grupo 7, impar, impares hasta el 7, más 1, más 3, más 5, más 7. Si es grupo par, juego con pares. Si es grupo impar, juego con impares. Ahora, el estado positivo, que me da a entender que en estos momentos ellos pierden aparentemente electrones. Y eso es posible cuando ellos se unen con el oxígeno. Entonces, los estados positivos se generan cuando están unidos al oxígeno. Cuando están unidos al oxígeno. ¿De acuerdo? Cuando estos elementos del grupo 4, 5, 6 o 7 están unidos al oxígeno, van a presentar estados positivos y van a ser para el grupo par los pares, para el grupo impar los impares. Recuerda, comenzando desde el grupo 4A. Ahora, lo que tú ves aquí como estados negativos, esto se va a dar cuando el oxígeno no lo esté. Si el oxígeno no está, ellos se convierten en los más fuertes.
Por eso es que ahora ganan electrones. ¿Y cuántos electrones ganan? Lo que necesitan para llegar al octeto. Si es del 4, ganan 4. Si es del 5, ganan 3. Si es del 6, ganan 2. Si es del 7, ganan 1. Lo que necesitan para llegar al octeto. Por eso decimos grupo 4 menos 4, grupo 5 menos 3, grupo 6 menos 2, grupo 7 menos 1. ¿Cuándo tendrá los elementos del 4 al 7 estados negativos? Cuando tú garantices de que en el compuesto no hay oxígeno. No hay oxígeno en la estructura química. Si hay oxígeno, ahí sí jugamos a estados positivos, y si no hay oxígeno, a lo que falta para el octeto, pero con carga negativa. Entonces, 1, 2 y 3 son iguales, más 1, más 2, más 3, del 4 al 7, pares o impares, si es que está unido al oxígeno, y lo que falta para el octeto, pero en carga negativa, si es que no hay oxígeno. Ahora, para cerrar esta parte de los principales estados de oxidación, algunos elementos del grupo B que tú debes recordar. Los ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel, más 2 más 3, el cobre y el mercurio, más 1 más 2, oro, más 1 más 3, plata más 1, zinc más 2. Son los elementos más importantes del grupo B que tú a la hora de postular debes recordar. Entonces, conocido la situación de elemento libre donde vale 0, en la situación donde tengo al hidrógeno que vale más 1 en el caso general, menos 1 cuando es hidruro metálico. En el caso del oxígeno, que tengo menos 2 en el caso general, el menos 1 con peróxido, el más 2 en el fluoruro de oxígeno. Los del grupo A, 1, 2 y 3 son iguales, del 4 al 7, pares o impares cuando está con oxígeno, y cuando no hay oxígeno, el octeto negativo, lo que falta para el octeto, pero con carga negativa, y los del grupo B, los que tienes aquí presentes. Entonces vamos a empezar a jugar a sacar los estados de oxidación. Para eso, dos opciones: que el compuesto sea neutro, esto es, que no tenga carga inicial, y en la otra, que el compuesto tenga carga, esto es, presenta una carga inicial en su estructura original. Entonces, en la primera situación, cuando yo tengo que el estado de oxidación vas a tener a la estructura y tienes que hallar el estado de oxidación dentro de una estructura que no tiene carga inicial, entonces ahí la suma de los estados de oxidación te tiene que dar 0. Por ejemplo, miren por acá. Quiero hallar el estado de oxidación del azufre. Entonces, para ello, ¿qué decimos? El hidrógeno sabemos que vale más 1 y el oxígeno que vale menos 2. Entonces, de esa manera, yo simplemente que digo, por este lado tendré que el hidrógeno, si vale más 1, como tengo 2 hidrógenos, tengo carga acumulada más 2. Por este lado, como el oxígeno vale menos 2 y tengo 3 oxígenos, tengo carga acumulada menos 6. Más 2 por un lado y menos 6 por el otro lado me da un total de menos 4. Como la suma me tiene que dar 0, entonces el X que estoy tratando de hallar tendría que ser más 4. Para que de esa manera la suma, ¿cuánto me dé? La suma me dé 0. Entonces, si el compuesto original no tiene carga, la suma de todos los estados me tiene que dar 0. Probemos aquí. Profe, el potasio, ¿qué valor tiene el potasio? Bueno, recuerda, grupo del potasio, 1A de la tabla periódica. Y como te dije acá, 1, 2 y 3, como son iguales. Entonces, si es del grupo 1, colocaremos aquí más 1. Y el oxígeno tradicional que vale menos 2. Entonces, por este lado, el potasio vale más 1. Como son 2 potasios, tendremos más 2. El oxígeno vale menos 2. Como son 4, tendremos menos 8. 2 por un lado, menos 8 por el otro lado, tengo hasta ahorita una suma de menos 6. Como quiero que valga 0, entonces el X debe ser
más 6, de tal manera que así la suma resulta ser 0. ¿De acuerdo? Uno más. Tenemos acá este compuesto donde te pido el azufre y recuerdo el grupo en el que se encuentra el calcio. El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto, si está en el grupo 2A, su estado de oxidación sería más 2. Y vuelvo a analizar como hace ratito. Por culpa del calcio, como hay uno solo y cada uno vale más 2, la carga es más 2. Por lo tanto, para que valga 0, el X tiene que ser menos 2. En otras palabras, el estado de oxidación del azufre tiene que ser menos 2. Entonces, en la primera presentación, como puedes ver, la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Segunda presentación, cuando la estructura es un ion. Profe, la estructura tiene carga binegativa, carga negativa o carga positiva. Entonces, ahora la suma de estados tiene que ser el valor de dicha carga. Por ejemplo, en el carbonato tenemos que hallar el estado de oxidación del carbono y yo recuerdo que el oxígeno vale menos 2. Entonces, por culpa del oxígeno, tenemos, como hay 3 oxígenos donde cada uno vale menos 2, tenemos aquí menos 6. Pero ahora la suma ya no es 0, la suma ahora es menos 2. Entonces el X con el menos 6 tienen que sumar menos 2. Para ello el X tendría que ser más 4. De tal manera que menos 6 más 4 me daría menos 2. En este caso ya la suma no es 0, sino es igual a la carga del ion. Por aquí tenemos el fosfato diácido, ¿de acuerdo? El fosfato diácido, y yo te pregunto qué valor tiene su estado de oxidación del fósforo. Entonces, conozco al hidrógeno que vale más 1, conozco al oxígeno que vale menos 2. Por culpa del hidrógeno tendríamos ¿cuánto? Más 2, y por culpa del oxígeno tendríamos menos 8. Entonces, por culpa del hidrógeno 2, por culpa del oxígeno menos 8, hasta ahorita tengo menos 6. Como quiero que me quede menos 1, obligatoriamente este X tiene que ser más 5. De tal manera que 2 y 5, 7, menos 8, menos 1. La suma de estados me tiene que dar menos 1. Para cerrar esta parte tenemos al ion amonio, donde la carga total es positiva, esto es más 1. Entonces, ¿qué empezamos? Hidrógeno más 1, y por lo tanto, por culpa del hidrógeno, tendré más 4. Como quiero que me quede más 1, el X, ¿cuánto tendría que ser? Menos 3. De tal manera que más 4 menos 3 me da más 1. Entonces, como puedes apreciar aquí, muchachón, señorita, futuro cachimbo, cuando nosotros analizamos a una sustancia que no tiene carga al inicio, esto es neutro, la suma de sus estados te tiene que dar 0. Pero si tú analizas a una especie que tiene carga inicial, estamos hablando de un ion, la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion. Entonces, con esas herramientas de establecer los estados de oxidación y de ver cómo calcular los estados, empezaríamos a analizar las funciones inorgánicas. Bien, muchachos, entonces empezamos con la primera función inorgánica. Esto es, vamos a hablar de los hidruros, aquella función inorgánica en la cual un elemento químico reacciona con el hidrógeno. Al reaccionar con el hidrógeno se va a tratar solamente de la presentación de dos elementos. Entonces diremos que es un compuesto binario. Entonces, el elemento tiene la opción de reaccionar con un metal o con un no metal. Entonces vamos al primer caso, que es con los metales, obteniendo así los hidruros metálicos, que en la naturaleza se encuentran en estado sólido y son tóxicos y que son escasos. No es común encontrar un hidruro metálico y la toxicidad que ellos presentan es elevada.
Ahora, químicamente hablando, lo que ocurre aquí es que el metal reacciona con el hidrógeno generando, como te digo, el hidruro metálico. ¿Cuál es el detalle aquí? Que tú todavía, asumiendo que recién estás aprendiendo química, no sabes realizar una reacción química. Entonces, vamos a pasar al modo práctico para la obtención de este hidruro metálico. Como regla práctica, lo que ustedes, muchachos, van a hacer es, van a colocar el símbolo del metal, del elemento en cuestión, lo van a acompañar del hidrógeno y afuera del hidrógeno van a colocar un valor X. ¿Quién es este valor X? Es el valor absoluto del estado de oxidación del metal. De tal manera que, si el estado de oxidación es más 3, entonces el número que colocaré acá será 3. Si el estado de oxidación es más 2, el número que colocaré será 2. Y si el estado de oxidación es más 1, simplemente no colocaré nada. ¿Por qué? Porque el 1, como en el álgebra, se sobreentiende. Entonces, el número que va aquí es el valor del estado de oxidación del metal. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? No te olvides, elemento hidrógeno, estado de oxidación en valor absoluto. Ahora, la nomenclatura la vamos a aplicar al estilo CSI. ¿De acuerdo? ¿Por qué CSI? No es Crime Scene Investigation, por si acaso. Es clásica. Stock UPAC. ¿De acuerdo? Por eso es que le llamamos CSI. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con la nomenclatura clásica. La clásica es la que tú has aprendido en el colegio. El típico oso, el típico ico. Entonces, veamos acá. Antecederemos el nombre de la función hidruro y diremos, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, la terminación será ico. Tal como calcio, cálcico. Tal como plata, que por ejemplo plata se retoma el latín que es argentum y sería argéntico. ¿De acuerdo? Hay nombres por ahí que hay que respetar su latín, tal como vamos a ver por allá arriba. Entonces, si tiene un solo estado, terminación ico. Y si tiene dos estados, oso para el primero, ico para el segundo. Repito, si tiene un solo estado, ico, y si tiene dos estados, oso para el primero, ico para el segundo. Todo ello antecedido de la palabra hidruro, que representa la función que estamos analizando. Por ejemplo, tenemos acá dos hidruros a trabajar, hidruro férrico, hidruro estañoso. Empezamos con el primero y tienes que recordar lo que hace ratito hemos visto. Si gustas, retrocede tu vídeo y ahí vas a poder recordar los estados de oxidación del grupo B. Te dije, hierro toma dos estados, que son el más 2 y el más 3, de tal manera que, como tengo dos estados, ¿qué es lo que se cumple? Oso para el primero, ico para el segundo. Oso para el primero, ico para el segundo. Profe, como en estos momentos dice ico, entonces corresponde al segundo, que sería más 3. Entonces, como el estado de oxidación es más 3, tomo su valor absoluto y aplico el esquema. Agarro al elemento, agarro al hidrógeno y afuera del hidrógeno el valor absoluto del estado de oxidación. Y en estos momentos tengo al hidruro férrico. Eso es todo lo que tienes que hacer. Oso para el primero, ico para el segundo. Hidruro estañoso, estaño. Y por ahí tú tienes que recordar que el estaño se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Si se encuentra en el grupo 4A, ¿qué te dije? Si es del 4, jugamos a los pares. Pares hasta el 4. Más 2 y más 4. Recuerda lo que te dije hace ratito. Grupo 4, par, tomo los pares hasta el 4. De tal manera que oso para el primero, ico para el segundo. Como acá tenemos nuevamente oso, oso sería para el primero. Por lo tanto sería fórmula. Tomo al elemento,
acompaño del hidrógeno y afuera del hidrógeno el estado de oxidación. Entonces, de esa manera formo el hidruro bajo la nomenclatura clásica. Oso para el primero, Ico para el segundo. Ahora, en la nomenclatura stock, prácticamente no tengo que conocer en qué grupo está, ni cuáles son los estados, todos los estados que tenga el elemento. Simplemente el estado de oxidación me lo mencionan en el nombre. En la nomenclatura stock, yo voy a nombrar diciendo hidruro de y el nombre del elemento. Ese nombre del elemento irá acompañado de su estado de oxidación en romanos. Ya no necesito estar pensando cuál de los dos estados trabajaré, como en el caso del férrico, como en el caso del estañoso. No, acá ya el estado me lo dan y de frente reemplazo. Y todo se nombra en español, cosa que, por ejemplo, en la clásica, el hierro fue nombrado en base a su latín ferrum. Entonces, aquí todo lo nombramos en español. Por ejemplo, hidruro de níquel 3. El 3 es el estado de oxidación. Entonces digo níquel, hidrógeno y afuera del hidrógeno el estado de oxidación. Ya no tengo que pensar si el níquel tenía otro valor, porque tú sabes que sí lo tiene. Más 2, más 3. En este caso directo te están diciendo, trabaja con el 3. Hidruro de zinc 2, igual, tomo al metal, lo acompaño del hidrógeno y afuera del hidrógeno su estado de oxidación. Y tendría zinc hidrógeno 2, hidruro de zinc 2. Entonces, esa es una cualidad de la nomenclatura stock. En la clásica, oso para el primero, Ico para el segundo. Y en la stock, simplemente el número o el estado de oxidación aparece en números romanos y lo inserto afuera del hidrógeno, porque recuerda, es elemento hidrógeno, estado de oxidación. Ahora, la UPAC no considera ya ni el estado de oxidación. La UPAC dice, solo me interesa ver la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula química. Esto es, tenemos un prefijo que indica la cantidad de hidrógenos seguido de la palabra hidruro de el nombre del elemento. No interesa qué estado era, no te interesa si tiene un más 2, un más 3, un más 1, más 3, no, solamente me interesa cuántos hidrógenos hay. Por ejemplo, si yo digo dihidruro de magnesio, lo que aquí me están diciendo es, por este prefijo di, que deben haber 2 hidrógenos. De tal manera que a la hora de formar el compuesto, este compuesto sería metal magnesio, hidrógeno y afuera del hidrógeno la cantidad 2. Porque me está mencionando que son 2 hidrógenos. Si yo digo trihidruro de oro, lo mismo. Profe, el prefijo tri me indica que hay 3 hidrógenos. Y como hay 3 hidrógenos, entonces coloco primero al elemento, coloco al hidrógeno y afuera, como dice que deben haber 3 hidrógenos, el número que le acompañe es el número 3. Con eso, aparte de indicar cantidad, ya tú sabes que por la nomenclatura inicial, la clásica, debe representar el estado de oxidación. Entonces, como puedes observar aquí, la nomenclatura UPAC trabaja solo con la cantidad de hidrógeno y en ningún momento te has preguntado si el elemento tiene varios estados de oxidación. No, solamente cantidad, dihidruro, 2 hidrógenos, trihidruro, 3 hidrógenos. En el caso del stock, puedes observar aquí, profe, ya el estado de oxidación usted me lo daba, 2, 3 de frente. No me interesa saber cuántos estados tiene. ¿Dónde vas a trabajar un poquito más? En la clásica, porque en la clásica este valor 3 y este valor 2 salió luego de decir oso para el primero, Ico para el segundo. Y para eso muchas veces tienes que recordar en qué grupo está el elemento o recordar lo que son
los estados de oxidación para los elementos del grupo B. Entonces, como puedes apreciar, clásica, Stock y UPAC aplicamos para el hidruro metálico. Ahora pasaríamos a ver los hidruros no metálicos. Bueno chicos, ahora el segundo tipo de hidruro que te voy a presentar es el hidruro no metálico. Hace rato te comenté de que el hidruro metálico en la naturaleza lo encontrábamos en estado sólido. En este caso los hidruros no metálicos se encuentran en estado gaseoso. Son gases en su estado natural. Y lo curioso de los hidruros no metálicos es que participan los no metales del grupo 6 y del grupo 7A. Esto es, para hablar de un hidruro no metálico, los no metales a trabajar son los del grupo 6 y los del grupo 7A de la tabla periódica. Lo curioso con estos hidruros no metálicos que, como se encuentran en estado gaseoso, tienen la opción de formar parte luego de una solución acuosa. Esto es, cuando estos gases son inyectados en agua y forman una solución, a esta solución resultante se le va a dar el nombre de ácido hidrácido, que va a ser una de las formulaciones que aprenderemos más adelante cuando trabajemos la función ácidos. Pero ya te voy presentando el panorama de que estos ácidos hidrácidos derivan de que el hidruro no metálico que se encuentra en estado gaseoso, disuelto en agua, formará el ácido hidrácido correspondiente. Ahora, cachimbo, algo que tienes que tener en cuenta aquí es que a los hidruros no metálicos también se les puede llamar hidrácidos, que no es lo mismo que ácidos hidrácidos. ¿De acuerdo? Si hablamos netamente de la palabra hidrácidos, estamos hablando del hidruro no metálico. Si hablamos del ácido hidrácido, es el hidruro no metálico gaseoso disuelto en agua. ¿De acuerdo? Ahora, regla práctica de formación, acá lo que tú vas a tener es lo siguiente. Vas a colocar al hidrógeno, vas a colocar al elemento y en medio de ellos vas a colocar un valor X. ¿Quién es este X? Va a depender del grupo 6 o del grupo 7A. ¿Cómo? Mediante la regla del octeto. Si es del grupo 7, el X vale 1 y si es del grupo 6, el X vale 2. Hidrógeno, elemento y en medio de ellos el valor X. Si es del 7, le falta 1 para el octeto. Si es del 6, le falta 2 para el octeto. Pero en ambos casos, sí, muy importante indicar el estado en el que se encuentra, que es el estado gaseoso. ¿Por qué razón? Porque recuerda que con ellos vamos a formar luego los ácidos hidrácidos. Entonces, la forma de diferenciarlo es por el estado físico. Un hidruro no metálico, estado gaseoso en su estado natural. La nomenclatura, simplemente vas a señalar el nombre del elemento terminado en uro de hidrógeno. Entonces, tú vas a recordar aquí uro de hidrógeno, tal como ves en la parte de la derecha, ¿no? Que tenemos al cloruro de hidrógeno y al sulfuro de hidrógeno. No te olvides, elementos del 7, elementos del 6. Por ejemplo, por acá, acompáñame. Si yo te digo cloruro de hidrógeno, el elemento es el cloro. Y si hablamos del cloro, el cloro está en el grupo 7A. Y si es del grupo 7, ¿cuánto le falta para el octeto? 1. Por lo tanto, acá diremos su X vale 1. Por lo tanto, ¿qué diré? Agarro al hidrógeno, agarro al elemento y en medio de ellos coloco el 1. Pero como el 1 se sobreentiende, simplemente la fórmula sería HCl, pero indicando siempre el estado. En este caso, en estado gaseoso. Siempre indicando el estado físico para poder definirlo como hidruro no metálico. ¿De acuerdo? Sulfuro de hidrógeno. Profe, el elemento es el azufre es del grupo 6. ¿Cuánto le falta para el octeto? Le falta 2. Su X vale 2 y por lo tanto, ¿qué diré? Tomo al hidrógeno, tomo al azufre y en medio de ellos
el valor de X, que sería 2. Y para definirlo como hidruro no metálico, simplemente presentarlo en estado gaseoso. Entonces, un hidruro no metálico siempre va a tener la característica de hidrógeno elemento y en medio de ellos el valor 1 para los del 7, el valor 2 para los del 6, pero siempre señalando el estado físico, cosa que no ocurría en el hidruro metálico. En el hidruro no metálico sí hay que mencionar el estado físico, que es el estado gaseoso. ¿De acuerdo? Ahora, tú por ahí preguntarás, pero profe, los no metales no solo son del 6 y del 7, ¿dónde quedaron el 3, el 4, el 5? Por ahí hay metaloides, pero también hay otros no metales. Entonces, esos otros elementos formarán los llamados hidruros especiales. Se les llama especiales porque su nomenclatura rompe con los esquemas de ambos. El metálico decía hidruro osoico, o de repente la stock, o de repente la yupac. En esta de acá es uro de hidrógeno, como puedes ver, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Pero en este caso el nombre es totalmente diferente. Entonces, acá sí tenemos que analizar a los del grupo 3, 4 y 5 por sus nombres particulares. Por eso se les llama hidruros especiales. Entonces, para el grupo 3A tenemos el BH3. Una forma que te puedes acordar, muchachón, señorita, es recordando cuánto te falta para ser estable. Recuerda que los del grupo 3 necesitan ganar 3 electrones, porque ellos no llegan al octeto, a lo mucho llegan a 6 electrones de valencia. Entonces, si es del 3, me falta 3. Si es del 4, ¿cuánto para el octeto? 4. Y si es del 5, ¿cuánto para el octeto? 3. Un poco parecido a lo de acá. 7, 1, 6, 2. Pero lo que pasa es que aquí el X va entre el hidrógeno y el elemento. En cambio acá, lo que falta para ser estable va en el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3, me falta 3. 4, me falta 4. 5, me falta 3. Los nombres presentamos por aquí. El del 3A, BH3, recibe el nombre de borano. Una cosita con borano. El detalle con borano es que hay que dimerizarlo para que sea estable. Esto es, mencionaremos acá como diborano. El borano original ha sido dimerizado y solo así es estable. Entonces, borano, BH3, grupo 3A. En el grupo 4A tenemos a carbono, silicio y germanio. Entonces, con ello formaremos metano, CH4, silano, SiH4, germano, GeH4. Silano de silicio, germano de germanio y metano con el carbono. ¿De acuerdo? Todos con H4. Y los del grupo 5A, empezando por nitrógeno, luego fósforo, arsénico y antimonio, que en latín es stibium, no te olvides, antimonio, que en latín es stibium, se le pasará a llamar de la siguiente manera: NH3, amoníaco, y de ahí con fósforo, fosfina, con arsénico, arsina, y con antimonio, respetando el latín, estibina. Repito, NH3, amoníaco, y de ahí todo terminado en ina: fosfina, arsina, estibina. De tal manera que los de grupo 5A trabajan con el H terminado en 3, los del grupo 4A trabajan con el H terminado en 4 y los del grupo 3A con el H terminado en 3. Una cosita importante que hay que rescatar, y que esto nos servirá posteriormente cuando hagamos la teoría de ácidos y bases, es que los del grupo 3 y los del grupo 4 tienen carácter ácido. ¿Debido a qué? A que si tú haces su estructura Lewis, no presenta pares libres en su átomo central, a diferencia que los del 5A
presentan un par libre en el átomo central, tal como cuando vimos al comienzo, cuando analizamos la valencia y dibujamos al amoníaco con un par de electrones libres en el átomo de nitrógeno. Recuerda que por la teoría de Lewis de ácidos y bases, ese par libre le da un carácter básico a la estructura. Por lo tanto, los hidruros especiales del 3 y del 4, carácter ácido, y los del 5, carácter básico. No te olvides, borano para el 3A, metano, silano, germano para el 4A, amoníaco, fosfina, arsina y estibina para el grupo 5A. Bien, muchachos, el día de hoy le hemos puesto final a la saga 1, al capítulo 1, que ha sido la parte de verificación de estados de oxidación, y hemos conocido la primera función, que son los hidruros. Entonces, la siguiente clase, el siguiente vídeo, tocaremos lo que es la parte de óxidos, los diferentes tipos de óxidos y los hidróxidos también, por la asociatividad que hay entre estos. Así que sígueme aquí en tu canal de Academia Logical para seguir con nuestra saga en el episodio 2, función óxidos y función hidróxidos. Así que dame like, seguimos por aquí comunicándonos y no te olvides de seguir conmigo en el bus de la química, que la saga de nomenclatura tiene para rato. Hasta la vista, muchachos.